Hola, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos nuestro encuentro. eh, Como lo habíamos hablado en días anteriores, pues vamos a seguir haciendo encuentros en vivo donde podamos hablar temas relevantes relacionados con la crianza respetuosa de nuestros niños, niñas y adolescentes. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con las pataletas y los malos comportamientos sin explotar. Les recuerdo, mi nombre es Betty Gómez Manzano, yo soy psicóloga y estoy aquí pues para que podamos crecer, aprender y todos los días podamos darle una educación a nuestros hijos a partir de los buenos tratos, una educación consciente. ¿Listo? Les doy un saludo muy especial a cada una de las personas que me están acompañando el día de hoy y también saludo a las personas que seguramente van a ver este encuentro, no lo van a ver en vivo, sino que lo van a ver en diferido. ¿Listo? Bueno, son las 9:01 de la noche, entonces vamos a iniciar con este tema, que es un tema bastante relevante, que es un tema que preguntan mucho papás y mamás, y es cómo hago yo para manejar ese tema de las pataletas, de las rabietas con mis niños y de los malos comportamientos sin explotar. Y yo quiero hacerle a ustedes una pregunta, o para que reflexionemos sobre esa pregunta. ¿Qué pensábamos de las pataletas y de los malos comportamientos antes de tener hijos? Seguramente antes de tener hijos pensábamos que teníamos todas las soluciones, que íbamos a hacer o que éramos mamás y papás perfectos, que tenemos todas las respuestas. Y cuando somos papás, pues nos damos cuenta que no tenemos todas las respuestas, que no somos papás perfectos, de hecho somos papás imperfectos que estamos permanentemente aprendiendo, y a mí me gusta decir que creciendo al lado de nuestros hijos. Yo pienso que cada situación que vivimos con nuestros hijos es una oportunidad para crecer nosotros como adultos y para crecer con nuestros hijos, es decir, para estar en permanente crecimiento juntos. Para eso, pues yo los invito a que tengamos mente abierta, a que nos demos la oportunidad de aprender, de actualizarnos, de darnos cuenta que hay otras formas de educar a nuestros hijos, porque también tenemos en nuestra cabeza muchos todavía que hay una educación y una forma de criar tradicional donde fomentan unas prácticas pues, que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces la invitación el día de hoy es a que tengamos mente abierta, como les decía ahora, a que podamos darnos cuenta de nuevas alternativas sin sentirnos mal, sin juzgarnos. Muchas veces nosotros como papás nos juzgamos mucho, ¿cierto? Nos autocriticamos mucho, nos recriminamos frente a lo que seguramente nos damos cuenta que no estamos haciendo como quisiéramos hacerlo. Pero vuelvo y les digo, todos los días estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si nos damos la oportunidad, seguramente vamos a aprender y vamos a crecer de la mano de nuestros hijos, siempre pues buscando nuevas herramientas, nuevas posibilidades y actualizándonos sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a crecer. Entonces, para hablar de este tema, me gustaría traer un ejemplo. Y un ejemplo vivo o que podemos vivir en el día a día es cuando nuestros niños se alteran porque seguramente les quitaron un juguete, o porque seguramente estaban en el parque y ya es hora de irse y querían estar más tiempo en el parque, o porque seguramente algún niño le está colocando algún apodo, le está diciendo algo que a él no le gusta, ¿cierto? Entonces vamos a quedarnos con la situación del niño que le quitaron ese juguete. ¿Cómo reaccionan nuestros niños o niñas cuando algún niño
viene y le arrebata ese juguete. ¿Cómo reaccionan nuestros niños y niñas? Seguramente reaccionan llorando, ¿cierto? Mordiendo, golpeando, gritando, arrebatando también, ¿cierto? Ellos reaccionan frente a esa situación que está viviendo. Y si yo te preguntara a ti, ¿qué esperarías tú que hiciera tu hijo cuando le quitan un juguete? Reflexiona un poco sobre qué esperarías tú que hicieras. Seguramente podrás estar pensando, no, pues, ¿por qué es tan egoísta? ¿Por qué no comparte? O que no llore, o que busque ayuda, o que no grite, ¿cierto? O porque está haciendo tanto show. Estamos esperando que nuestros hijos seguramente reaccionen de forma diferente frente a esa situación que les comentaba ahora, y es que le quitaron el juguete. Él estaba concentrado jugando con su juguete y algún otro niño vino y le interesó también ese juguete y se lo quitó. Seguramente dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestras expectativas, decimos, no, pero puede compartir, pero ¿por qué llora? ¿Por qué no busca ayuda? Y ahora quiero que reflexionemos con otro caso. Pensemos que nosotros, como adultos, estamos en un lugar abierto y estamos sentados con nuestro celular, concentrados ahí, disfrutando seguramente de un video, de un juego, ahí con nuestro celular concentrados, y de la nada llega alguien, puede ser un conocido o un extraño, y te arrebata el celular y dice, ay, mira, qué chévere lo que está viendo ella, qué chévere lo que está jugando ella, y lo comparte con otro. ¿Cómo reaccionarías frente a esa situación? ¿Reaccionarías con calma? ¿Buscarías una solución pacífica? ¿O cuál sería tu reacción? Seguramente la reacción es ir y arrebatarle también el celular, o de pronto estrujar, ¿cierto? ¿Cuál sería la reacción frente a esa misma situación, pero en un contexto de adulto? Me quitaron algo con lo que yo estaba disfrutando, concentrado, entretenido. ¿Y cuál fue mi reacción? ¿Será que fue diferente a la que tuvieron nuestros niños o niñas? ¿O será que mi reacción también fue reactiva? Me sentí amenazado y reaccioné. Con seguridad, tu reacción también fue de enojo, de impulsividad, de ir a arrebatar también ese objeto, en este caso ese celular, que es tuyo y que alguien vino, te invadió y te lo arrebató. Porque le pareció chévere, porque le pareció bonito, porque le pareció gracioso o porque le llamó la atención lo que estabas haciendo también con el celular, que es una situación en versión adulto de lo que viven nuestros niños cuando les arrebatan o les quitan un juguete. Seguramente también pudiste haber gritado, haber reaccionado, y no necesariamente lo hiciste de una manera conciliadora, sino que también tu cerebro de alguna manera reaccionó. Y todo esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Y las pataletas o las rabietas hacen parte de ese proceso de desarrollo, de ese proceso natural de desarrollo y de crecimiento de nuestros niños y del desarrollo del cerebro, de esa parte emocional de nuestros niños y niñas. Las pataletas empiezan a aparecer o las vemos de forma más evidente y más marcadas
más o menos entre el año y 8 meses y los 2 años. ¿Por qué aparecen en esa edad? Porque nuestros niños se empiezan a dar cuenta que ellos son diferentes de ese adulto, de ese otro, de mamá, de papá, de ese cuidador, y ellos se dan cuenta que tienen autonomía frente a su cuerpo, frente a sus decisiones, y ellos empiezan a querer hacer valer esa autonomía. Ellos quieren sentir esa autonomía sobre su cuerpo, sobre su capacidad de decidir. Ahí empezamos a encontrar también esos no, ¿cierto? Frente a algunas peticiones o algunas orientaciones que les estamos haciendo a nuestros hijos, y es precisamente porque ellos entran en una etapa de desarrollo donde ellos se dan cuenta que pueden ser autónomos y que son diferentes del otro, y hace parte de acompañarlos en ese proceso que ellos puedan desarrollar esa autonomía, que ellos aprendan a colocar un límite, que aprendan a lidiar con la frustración, que aprendan a lidiar con el no. Y en el cerebro pues están ocurriendo también muchas cosas. Cuando ellos viven esa experiencia que les acaba de contar, ese ejemplo que les acaba de contar, pues ¿qué pasa? El cerebro queda en un modo reactivo. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho para protegernos y él siente que fue atacado, que está en peligro. Y cuando él siente que está siendo atacado, que está en peligro, es como si se prendiera una alarma que hiciera y dispara todo eso y le dice que tiene que reaccionar. La reacción siempre es de lucha, de golpe, movimiento o huida, de salir corriendo. ¿Qué pasa ahí también? Se acelera la respiración y se aumenta el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Porque el cerebro encontró que estaba en riesgo y lo está protegiendo, ¿cierto? Muchas veces, o bueno, hay la creencia también dentro pues de la educación tradicional que conocemos, de que frente a esa situación que está viviendo nuestro hijo, esa pataleta, donde está castrado por una situación que acabó de vivir y que su cerebro lo está protegiendo, nos dice, no, pues ignóralo y verás que él se va a calmar. Y sí, hay muchas personas que empiezan a ignorar la pataleta o el berrinche, ¿y qué pasa? Después de pasar de un estado de alerta donde él está expresando su emoción, que está bien, está reaccionando frente a una situación que él está percibiendo que está en riesgo, donde se está sintiendo vulnerado, y es normal que reaccione así. Si nosotros empezamos a ignorar ese mecanismo natural que está teniendo el cerebro ahí para protegerlo, pues entonces empieza a entrar a un estado de reprimir, de represión, de reprimir las emociones, colapsa, se congela, y a veces son esos niños que le pasan cosas y uno ve que se quedan ahí como quieticos, como que no reaccionan, como que al parecer son niños calmados, pero lo que está sucediendo ahí es que ese niño aprendió que cuando él tiene una necesidad, esa necesidad no es atendida, entonces él empieza a reprimir esa necesidad, él empieza a guardarse esas emociones, esos sentimientos, y parece que quedará como colapsado, como reprimido, sin ninguna expresión de esa emoción. Y se escucha mucho que dicen, ve, ese niño como es de juicioso, como se comporta de bien, y lo que está pasando es que él está reprimiendo todo aquello que está sintiendo. Entonces podemos reaccionar de forma reactiva, podemos reprimir eso que está sucediendo, o podemos ayudarle a nuestros hijos a que reaccionen o a que digamos que enfrenten esa situación de forma proactiva, ¿cierto?
y vamos a aprender cómo lo podemos hacer de forma proactiva. ¿Qué es de forma proactiva? Que nosotros podamos aprender a generar conexión con nuestros hijos cuando están en una pataleta, que los podamos acoger para que ellos se sientan seguros, porque ellos están buscando ese acompañamiento y esa seguridad de ese adulto que los ayude a regularse. Y que hagamos eso a través del amor. Todo eso lo transmitimos a través de lo que comunicamos, y esa comunicación, recuerden que es verbal a través de la palabra y es no verbal a través de nuestros gestos, de nuestra postura, de nuestra mirada. Entonces es muy importante que nosotros empecemos por hacer conciencia, por comprender cómo funciona el cerebro de nuestros niños y por qué etapa están pasando también nuestros niños, por qué etapa de desarrollo, para que los podamos acompañar de forma saludable y podamos ayudarles a desarrollar un cerebro pleno, donde ellos puedan aprender a autorregularse. Ese proceso de autorregulación o de manejo de las emociones o de desarrollo emocional se va aprendiendo con el pasar de los años y con esa interacción que tenemos con el otro. En este caso es con papá, con mamá y con los cuidadores. Y recuerden que nosotros como cuidadores o como padres, pues somos un modelo que inspiramos a nuestros hijos a resolver situaciones de forma, digamos que saludable o pacífica o calmada, o los inspiramos a que solucionen las situaciones que tienen de forma reactiva. Entonces es muy importante que nosotros también paremos para revisar cómo estamos reaccionando frente a las diferentes situaciones que tenemos en el día a día. Y uno de esos desafíos que tenemos en el día a día es precisamente el que estamos hablando hoy, de cómo poder acompañar a nuestros hijos cuando tienen una pataleta o cuando se están comportando mal sin explotar. ¿Qué pasa? De acuerdo a las personas que han estudiado todo el tema del desarrollo del cerebro y la neurociencia, nos dicen que hay dos tipos de rabietas o de pataletas. Hablan que hay una que es estratégica, que es poco usada, pero es esa pataleta que utilizan para conseguir algo específico, para lograr algo, para lograr un juguete, para quedarse más tiempo en el parque, para lograr un fin deseado. Entonces ahí es muy importante que nosotros también tengamos claro que hay un límite y que podemos colocar un límite también de forma respetuosa y de forma amorosa. Pero la pataleta o la rabieta que sucede más, que es la que más vemos en el día a día, son esas pataletas por secuestro de la amígdala. La amígdala es una parte que nosotros tenemos en el cerebro, que es la que se activa cuando percibe que está en peligro y activa ese mecanismo de protección que es para lo que está hecho nuestro cerebro. Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de pataletas o rabietas. Y ayudar a que ellos desarrollen un cerebro pleno, es decir, a que puedan superar esas situaciones de forma proactiva, pues le permiten a ellos, a nuestros niños y a nosotros también como adultos, aprender a autorregularse. ¿Listo? ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Pues es muy importante dentro digamos que del modelo, del método, de la estrategia en que yo creo y que yo promuevo, que es una forma respetuosa de educar a nuestros niños. Es importante que no solamente miremos el comportamiento, sino que paremos para mirar qué hay detrás de ese comportamiento. Y para eso es muy importante que nosotros nos contextualicemos de cuáles son las necesidades que están teniendo nuestros hijos.
y muchas veces no vemos esas necesidades, simplemente vemos que está haciendo una pataleta, que seguramente zapateó porque algo le molestó, y recordemos que cuando nuestro cerebro está en modo de protección, pues hay una alerta, y es una alerta en nuestro cerebro de huida, de lucha, se acelera la respiración, se aumenta la palpitación, y eso nos está diciendo que tenemos que entrar en movimiento. Entonces, ¿cómo nuestros niños van a poder canalizar eso que se activó en su cerebro para protegerlo? Lo van a poder canalizar a partir o a través del movimiento. Entonces, por eso vemos algunas veces que ellos empiezan a patalear, o que seguramente golpean algo, porque ellos necesitan desfogar, necesitan canalizar eso que está generando su propio cuerpo para protegerlo. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros entendamos todos esos mecanismos de protección y de defensa para que podamos acompañar a nuestros niños y niñas de forma saludable. Entonces, le decía que es muy importante conocer esas necesidades, entonces es muy importante que paremos para revisar si, además de que de pronto él quería quedarse más tiempo en el parque, pues también ya está cansado, tiene sueño, o resulta que fuimos al parque y ya se acercaba la hora de comer y no ha comido, ¿cierto? O tiene miedo, o está estresado. Es muy importante revisar todas esas necesidades también fisiológicas. ¿Por qué? Porque eso hace que aumente esa posibilidad de tener una pataleta. Entonces, parte de aprender a lidiar con eso es también nosotros prepararnos y poder prevenir este tipo de acontecimientos. ¿Cómo? Pues estando muy conectados con las necesidades de nuestros hijos y con los hábitos que ellos tienen, porque se van sumando, y eso hace que ellos puedan estar en un estado de mayor irritabilidad. Y solamente estamos mirando el comportamiento y estamos diciendo, es que es grosero, es que se comporta mal, es que, ¿cierto? Empezamos a rotular a nuestros hijos. Es como el foco es entender la necesidad y no solamente mirar el comportamiento. Vamos a mirar cuáles son las diferencias que hay cuando tenemos foco en el comportamiento y cuando tenemos foco en las necesidades. Cuando estamos solo concentrados en cambiar el comportamiento, ¿qué recursos utilizamos? O qué recursos se ven en la educación tradicional que se utilizan. Recursos para controlar. Entonces vemos que hay que el premio, que el castigo, que las palmadas, que las amenazas, que la cantaleta, y todo eso tiene una función, y esa función es mostrarle a mi hijo que yo tengo el poder y que yo controlo. Está muy relacionada con ese perfil parental autoritario. ¿Listo? O cuando tenemos foco en las necesidades, que es cuando nosotros utilizamos recursos o herramientas nobles, donde estamos buscando es proteger a nuestros hijos y acompañarlos para que tengan un desarrollo saludable. ¿Y qué recursos utilizamos allí? El acogimiento, acoger esa emoción, entender qué le está pasando, entender sus necesidades fisiológicas, emocionales, y acogerlo. Acoger eso que él está sintiendo, acompañarlo de forma amorosa, de forma respetuosa, comunicarme con él. Y recuerden que cuando me estoy comunicando, estoy hablando de una comunicación verbal y una comunicación no verbal, que es muy importante. Recuerden que en esa comunicación, la que tiene un impacto mayor no es la palabra. Sí, claro que afecta, claro que tiene un significado, claro que tiene unas consecuencias, pero la palabra equivale al 7% de la comunicación.
el 93% es la parte no verbal, es decir, nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono de voz. Todo eso hace parte de la comunicación no verbal. Entonces a veces queremos acoger a nuestros hijos, pero tenemos la cara enojada, pero yo lo abracé, pero lo abrazaste seguramente con el ceño fruncido, con rabia, tenso. Y nuestros niños perciben eso. Nuestros niños son emocionales y ellos se conectan rápidamente con la emoción de ese adulto que está ahí acompañando. Entonces, si ellos en esa conexión logran identificar que no están calmados, pues nosotros tampoco lo vamos a ayudar a calmar a él. Recuerden que la calma genera calma. Entonces, para nosotros ayudar a nuestros hijos es muy importante que nosotros también estemos en un estado de calma. Cooperación, empatía y cuidado. Esos son los recursos que utilizamos cuando estamos enfocados en acompañar a nuestros hijos a resolver esas situaciones con recursos nobles o con recursos de protección, ¿cierto? Estamos mirando la necesidad que tiene nuestro hijo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, espero que vayamos súper bien con el tema, que esté haciendo sentido para ustedes cada una de las explicaciones que estoy entregando aquí el día de hoy. También me gustaría decirles que el berrinche o la pataleta es la expresión de un cuerpo rebasado, es decir, ya está muy cargado y simplemente explota. Entonces vamos a entrar a mirar cómo nosotros podemos utilizar una herramienta que nos permita conectarnos con esa necesidad de nuestro hijo. Recuerden que para nosotros ayudar a nuestros hijos en esta situación de explosión emocional, de pataleta o de rabieta, es muy importante que nosotros primero generemos conexión. Conexión antes que corrección. ¿Y cómo vamos a generar conexión con nuestros hijos? Para generar conexión, lo primero que vamos a hacer es colocarnos al nivel de nuestros hijos, bajarnos a la estatura o al nivel de nuestros hijos, mirarlo, o sea, conectarnos con su mirada y hacer un contacto físico. Todo esto genera en nuestros hijos calma, genera acogimiento, genera acompañamiento y ellos se sienten seguros. Cuando están en una pataleta o en una rabieta, ellos están perdidos, están desorientados y ellos necesitan un puerto seguro, una persona que los acoja y que les dé seguridad y tranquilidad para que ellos puedan regularse de nuevo. Y para eso es muy importante que nosotros guardemos la calma, que nosotros estemos regulados. Entonces, para generar esa conexión es muy, muy importante que nosotros estemos calmados también, que nosotros guardemos la calma. ¿Y cómo vamos a guardar la calma? Pues para nosotros poder guardar la calma y entender que eso hace parte del proceso de desarrollo de nuestros hijos, que ellos no nos están manipulando, que ellos no están siendo groseros, que ellos no están teniendo un mal comportamiento porque quieren, sino porque hay una reacción de su cerebro y que hace parte de su proceso de desarrollo. Pues para eso tenemos que aprender, ¿cierto? Y tenemos que, como dicen por ahí, tenemos que desaprender toda esa información que en algún momento nos entregaron o que vivimos o que escuchamos que replican y que seguramente en nuestras familias todavía la repiten y la repiten. Tenemos que parar para desaprender y poder aprender todo esto que nos está entregando hoy la neurociencia. En la medida en que nosotros desaprendemos y reaprendemos, pues tenemos ese conocimiento y nos va a quedar más fácil
ser conscientes de cómo podemos acompañar a nuestros hijos en las situaciones que están viviendo. ¿Listo? Como les decía, primero, bajarse al nivel de nuestros niños para generar conexión. Segundo, contacto visual. Tercero, contacto físico. Eso genera calma. Y genera calma porque yo también estoy transmitiendo esa calma. Y eso lo vamos a hacer a partir del acogimiento, de acoger esa emoción y de acompañarla con amor. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahí es ayudarle a nuestros hijos a que se regulen. Ese momento no es para orientar, ese momento no es para decirles nada, es para ayudarles a que se regulen, a que se calmen. Ya cuando estén calmados, ahí sí vamos a entrar a orientar, a educar y a colocar un límite, porque también es necesario colocar ese límite. Y ese límite lo podemos colocar con calma, con firmeza, con acogimiento, con amor y con acompañamiento. De esa forma colocamos un límite. Un límite no tiene que ser agresivo, no tiene que vulnerar la dignidad del niño, no tiene que ser con castigos, ni con amenazas, ni con cantaleta. Se puede colocar un límite con firmeza a partir del amor. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? No hay ninguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo los invito a que hagamos un ejercicio. Es un ejercicio donde vamos a conectarnos con nosotros mismos a través de una meditación. Esta meditación la podemos usar todas las veces que queramos y es una meditación que nos ayuda cuando hemos pasado por un momento de crisis, por un momento de estrés, seguramente por un momento difícil. Porque a pesar de que estemos buscando alternativas, buscando recursos, no nos olvidemos que nosotros somos seres humanos y nosotros también explotamos, también nos irritamos, a veces nos enojamos, ¿cierto? Entonces, hace parte de ser humanos. Somos seres imperfectos que estamos buscando todo el tiempo cómo crecer. Pero eso no quiere decir que vamos a llegar a la perfección y que nunca más nos vamos a equivocar. No. ¿Listo? Entonces para eso es muy importante tener recursos y herramientas que también nos permitan otra vez reparar, otra vez llenarnos de compasión frente a situaciones que en algún momento se nos pueden seguramente salir de las manos. Entonces yo los invito a que se pongan cómodos, a que se sienten en un lugar cómodo, tranquilo, que escoja una posición que sea cómoda, puede ser sentado, puede ser acostado. ¿Listo? Y cuando se sienta preparado o preparada, puede cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos, entramos en un proceso de conexión con nosotros mismos y nos permite conectarnos más con este ejercicio que va a ser guiado a través de mi voz. ¿Listo? Entonces, si ya están listos en una posición cómoda, con los ojos cerrados, ahora te invito a que puedas experimentar este momento aquí y ahora. Lo invito a experimentar este momento tal y como es, exactamente como tú eres, sin cualquier creencia sobre el momento, sin cualquier creencia sobre sí, sobre lo que está bien o sobre lo que está mal. Se trata apenas de estar aquí y ser aquí, como son las sensaciones de observar, de oír, de respirar, de vibrar,
de pulsar. En este momento seguramente vas a escuchar el sonido del tránsito, del tráfico, de los carros, el calor, el olor, sensaciones en el pecho, sensaciones en tu estómago o en tu barriga. Seguramente vas a escuchar voces, un perro ladrar, sin buscar nada, sin resistir nada, simplemente aceptando este momento en su todo, exactamente como él es. En este momento no tiene para dónde ir, no tiene nada que hacer, no tiene que tomarse en alguien no tiene que tornarse en alguien o algo diferente. Nada está errado, todo está cierto. Lo que está sucediendo son acontecimientos de la vida, sean agradables o desagradables. Existe apenas lo que está sucediendo exactamente como está sucediendo. Tal vez por algunos momentos los pensamientos paran por completo y experimentan la presencia profunda y plena. Mira para esa presencia que va y viene. Sí, mira bien, probablemente comenzará a reparar que lo que va y viene son los pensamientos, son los rótulos, los preconceptos, los juzgamientos, las explicaciones, las evaluaciones, las tentativas de entender, las ideas preconcebidas del yo, aquel yo que tiene que digerir el mundo. Todo eso llega, para, se queda un tiempo y se va. La presencia plena está, donde siempre estuvo presente. En esa presencia hay una aceptación innata, una paz con aquello que es. Los pensamientos son apenas pensamientos. No necesita creer en ellos. No necesita identificarse con ellos. Cuando cree en cierto pensamiento, el cuerpo toma parte y produce emociones que validan ese pensamiento, que validan el pensamiento. Y de repente juzgamos que no está bien, que necesito cambiar, que necesito ser diferente. A veces el proceso comienza con una emoción, una sensación en el cuerpo que causan esos pensamientos. Otras veces parece que sucede todo al mismo tiempo. Los pensamientos generan emociones que generan más pensamientos, más emociones y más como la bola de nieve. Es como si estuviese movido a asistir una película de sí, en que todo parece real, en el que comienza a actuar como si fuera el protagonista de esa película, convencido de que él es quien es. Mirando con atención a este momento, podemos recibir todo lo que contiene en este momento, en presencia y con atención, mirando. Comienza a ver y a sentir que la película no es real. Comienza a ver cómo todo realmente sucedió. Coloque atención total a este momento, a su cuerpo, a su respiración, a los sonidos, a los olores y sabores. Vea este momento exactamente como es. Experimente este momento exactamente como él es. Deje estar todo
Deje todo estar exactamente como está. Acepte este momento exactamente como él es. Ahora en este momento puede respirar de forma profunda, respirar de nuevo, inhala, exhala, de nuevo, inhala, exhala, y cuando escuche el sonido de la campana puede abrir los ojos. Ok, espero hayan disfrutado de este espacio, construido con mucho amor, con muchos recursos para que podamos seguir fomentando una educación consciente y a partir de los buenos tratos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Si para ustedes es interesante este espacio, yo los invito a que puedan compartir esta live, este encuentro en vivo, para que muchas personas puedan tener estos recursos y puedan promover una educación consciente, respetuosa y a través de los buenos tratos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un abrazo, recuerden que los acompañó Betty Gómez Manzano, psicóloga. Nos vemos por aquí en el próximo encuentro. Un abrazo.